Aldo, la tribuna es tuya. Señor Presidente, señores y señoras de este Rotary, al cual pertenecí varios años y fue cuna de mi vocación rotaria. Hoy será un gran honor para mí transmitir algunos conceptos sobre el Uruguay ante la perspectiva de tener petróleo. Comienzo con el fin de la era del petróleo. Hoy se está perforando a más de 400 kilómetros de la costa fuera de Montevideo el Pozo Raya 1, ubicado en la zona económica uruguaya, donde el tirante de agua es superior a los 3.400 metros. La perforación penetrará más de 3.000 metros en los sedimentos subyacentes al fondo oceánico. El Raya 1 detenta por el momento el récord mundial de profundidad de agua. En caso de encontrar los objetivos buscados, será un hito mayor en los nuevos conceptos sobre la existencia de reservas monumentales a lo largo de los taludes continentales. Contrariando las predicciones del fin de las reservas petroleras en el planeta, la realidad es que éstas aún no tienen límite, pues la tecnología y las revolucionarias interpretaciones de la geología permiten encontrar nuevos prospectos de enorme potencial. Entre los más importantes están los ubicados en aguas ultraprofundas de ambos márgenes del Océano Atlántico, como el de costa fuera de Uruguay. Más adelante explicaré las razones técnicas de esta afirmación. Debido al cambio climático, las emisiones de CO2 marcaron el fin de la era de los combustibles fósiles, en particular el carbón y el petróleo. Se estima que para el año 2050 el consumo de hidrocarburos fósiles estará reducido a un mínimo de los 100 millones de barriles que consume actualmente. El carbón ya está en retirada en muchas partes del mundo desarrollado y aún en la China, donde poco tiempo atrás se completaba la construcción de una central térmica a carbón por semana, están ahora limitando esta expansión simplemente porque la atmósfera de las ciudades es prácticamente irrespirable. La generación hidroeléctrica, una de las mejores fuentes de energía renovable, tiene sus limitaciones por razones ambientales. Se requiere inundar extensiones muy grandes de tierra, en general productiva, y las cuencas hídricas están muy sujetas a las oscilaciones de los regímenes de lluvia. Las últimas décadas, al acelerarse la tala de bosques, son testimonio del aumento de los arrastres de sedimentos y las inundaciones. Las fuentes de energía renovables, solar y eólica, no podrán sustituir a los hidrocarburos fósiles hasta que no se haya logrado inventar la forma de acumular la energía eléctrica generada cuando sopla el viento o hay sol para ser utilizada en forma permanente. Por esta razón, habrá un periodo de transición que estará dominado por el uso predominante del gas natural como energético de bajo impacto ambiental. Las fuentes de energía llamadas verdes utilizan vegetales que, digeridos por bacterias, se convierten en combustibles, tales como el caso del alcohol, aunque este es solo rentable cuando el clima permite recoger 2 cosechas anuales de caña de azúcar, como el caso de Brasil. Nuestro país deberá encontrar, a través de la bioingeniería, bacterias que procesen madera, la lignina en particular, proveniente de los cultivos de eucaliptos. Otras fuentes de origen vegetal pueden ser las algas marinas, que aún están en estado experimental. La energía nuclear, generada actualmente por la fusión del uranio, tiene el inconveniente de la operativa riesgosa y de que es imposible guardar en forma segura por más de 100.000 años el material radioactivo gastado proveniente de una central atómica. Hasta que no se descubra cómo generar energía nuclear por fusión, la humanidad no contará con una fuente inagotable de energía de origen nuclear que no afecte al medio ambiente. Factores técnicos a tener en cuenta en la exploración de hidrocarburos. Les voy a dar un pantallazo de cómo funciona un reservorio, etc. El petróleo
Se admite que proviene de materia orgánica mezclada con sedimentos, arrastrada por ríos hacia el mar, depositada en el correr de millones de años en depresiones conocidas como cuencas sedimentarias. En Uruguay existen 3 cuencas en tierra y 2 costa afuera. Las de tierra son estériles y las de costa afuera aparentemente no. Combinando presión muy alta por el peso de los sedimentos con calor proveniente del manto dentro de una ventana de temperatura adecuada, que es entre los 100 y 150 grados Celsius, la materia orgánica se transforma en querógeno. Un yacimiento no es una caverna, sino una acumulación de hidrocarburos en los intersticios de la roca y retenidos en su migración por una trampa, sea estructural o estratigráfica. Cuando digo su migración es que el petróleo está en las capas y la presión lo obliga a salir como gelatina entre las hojas de un libro. Esta última, la estratigráfica, es por cambio de fases en la formación. La recuperación del petróleo depende de la porosidad y permeabilidad del reservorio, unida al tipo de petróleo y su grado API, que API es una denominación que mide la densidad del petróleo. Cuando es menor de 10 API, el crudo no flota. En general es posible recuperar no más del 45% del petróleo in situ. El resto queda atrapado en la roca. Todo reservorio tiene 3 niveles. El inferior contiene agua salada, el del medio petróleo y el superior gas. La extracción se hace manteniendo la presión, sea reinyectando agua, gas natural, CO2, inyección de vapor, que son algunos de los agentes de la recuperación asistida para mantener la presión. Resumen de avances tecnológicos en la industria petrolera durante las últimas décadas. La sísmica marina de hoy, no como lo era en el 70-90, no está afectada por la profundidad del agua, pues se pueden eliminar las múltiples, que eran reflexiones falsas, que en el pasado enmascaraban los reflejos reales, pudiéndose ahora interpretar datos de reflexión de sedimentos ubicados en profundos fondos marinos. En décadas pasadas se arrastraba un solo cable cargado de geófonos de una longitud de 2,4 kilómetros. La registración sísmica se puede hacer ahora en 2 o 3 dimensiones, sísmica 3D, utilizando rastrillos de 20 cables de 20 kilómetros de longitud. Esta abundancia de información reflectiva ha contribuido a la obtención de secciones muy precisas que aportan datos estructurales, pero también cualitativos, con lo que disminuye el riesgo de perforar pozos secos. En tierra, el antiguo, solo y pesado cable con geófonos conectado a un camión con registradores analógicos se ha reemplazado ahora por centenares de geófonos independientes que radiotransmiten sus señales al registrador. Esto ha bajado sustancialmente los costos y el tiempo de exploración. Los métodos potenciales utilizables en reconocimientos preliminares, tales como son la gravimetría y la magnetometría, pueden ahora hacerse en forma continua desde un barco o un avión, manteniendo la posición por GPS con un costo muy inferior al de años atrás. La interpretación de datos sísmicos se ha tornado más en una ciencia que en un arte como era en el pasado. El conocimiento mucho más avanzado de la geología ha permitido ubicar cuencas marinas muy productivas a profundidades de agua antes inaccesibles. Los avances en la capacidad de los ordenadores, la calidad del software utilizado y un salto cuántico en el conocimiento geológico han permitido definir con gran precisión las reflexiones sísmicas. Al eliminarse muchas señales falsas o distorsionadas, es posible ahora hacer una interpretación precisa de los objetivos para la perforación petrolera, aumentando la tasa de éxito que antes era inferior a 5 cada 10 pozos, actualmente a 7 cada 10 pozos. Perforación y producción. El perfeccionamiento de las ROV, Remote Operated Vehicles, que son vehículos operados remotamente, posibilitó la perforación e instalación de sistemas de producción en el fondo del océano a cualquier profundidad de agua. La actividad en el fondo marino tenía el límite de 340 metros
en atmósfera con helio en vez de nitrógeno, cuando solo dependía de los buzos. La perforación dirigida permite ahora controlar 20 pozos o más desde una sola plataforma. A su vez, al penetrar lateralmente la napa productiva, se logra multiplicar el área de recolección de crudo en la formación de algunos metros a varios centenares de metros. Los sistemas flotantes de procesamiento de la producción submarina permiten disminuir la necesidad de costosas conexiones con bases en tierra. El fracking, en tierra o en aguas someras, penetra con perforación horizontal una capa de sedimento rico en querógeno, carente de porosidad, permeabilidad, pero adquiriéndola al quebrarse la formación con agua a alta presión con sustancias químicas agregadas. El caso de Oklahoma y también acá cerca Vaca Muerta en Argentina. De esta manera se puede recuperar gas y petróleo. La producción proveniente de un reservorio convencional no afecta la integridad estructural de los yacimientos. El fracking, en cambio, puede provocar alteraciones estructurales que se manifiestan con temblores de tierra de hasta grado Richter 4.5 en la zona adyacente y sumado a la contaminación de napas de agua. Perforación marina a grandes profundidades en el margen del Atlántico Sur. En estos días el precio de petróleo muy bajo, las empresas proveedoras de servicios se han visto obligadas a bajar también los costos. Actualmente el arrendamiento de un equipo de perforación apto para operar en aguas ultraprofundas ha bajado de $650.000 por día en el año 2014 a un valor de $250.000 por día actualmente. Esto, unido a la tecnología de avanzada y la esperanza de encontrar yacimientos gigantes en estas nuevas zonas de frontera, las convirtió en un prospecto muy atractivo para las grandes compañías con bolsillos profundos. Luego de analizar y reinterpretar miles de kilómetros de secciones sísmicas, una firma noruega llamada Spectrum identificó nuevas zonas de mucho interés en las aguas ultraprofundas de los márgenes continentales del Atlántico. Estas cuencas están ubicadas mucho más allá de las plataformas continentales, en aguas ultraprofundas de 3 a 4 kilómetros de tirante. Se encuentran desde la base del talud hasta unos 150 kilómetros más afuera en el Atlántico, ofreciendo prospectos potencialmente muy grandes y distribuidos en una zona muy grande de ambos continentes. Recientemente hubo hallazgos exitosos en los vertederos, porque no solo el fondo, sino también los taludes vertederos, que han llamado la atención de la industria, y esto pasó en algunos países africanos, y que África coincide con nosotros, o sea que esa es la razón. Buscando elefantes. En las secciones sísmicas convencionales, la profundidad de los reflejos se expresa en milisegundos, que representan el tiempo que tarda la señal en ir y volver, ir del aparato que hace la explosión, reflejar y volver. Esto distorsiona y obliga a estimar la velocidad de tránsito por la formación para obtener la profundidad. Al convertir los tiempos en profundidades, surgieron pruebas de que había potencial de entrampamiento aún a 4 kilómetros de profundidad. Estas estructuras no se habían considerado atractivas previamente, en parte porque siempre se expresaban en tiempo de reflejo y no en metros de profundidad. Este cambio contribuyó a abrir un nuevo capítulo en el conocimiento de las cuencas sedimentarias alrededor de los taludes continentales de las costas del Atlántico, estando ya en principio su existencia probada por resultados de pozos en Namibia y también en Brasil. Estas cuencas se originaron cuando el supercontinente de Gondwana se fracturó al fin del Jurásico y principios del Cretácico, y en esa fractura se creó una cuenca de unos 300 kilómetros de ancho que se fue llenando con sedimentos con alto contenido de materia orgánica. Esta cuenca es la que en el lado de Brasil, ya desde los años 70, les ha dado todos los hallazgos offshore a Petrobras.
A medida que África y Sudamérica se fueron separando, estas capas de sedimentos quedaron adosadas a sus respectivos continentes, creando un cinturón de cuencas de unos 150 kilómetros de ancho, con abundantes rocas madres, que son las que generan el petróleo, en el fondo. Estos depósitos quedaron enterrados a una profundidad entre 3,5 a 4 kilómetros, donde el grado geotérmico llega de los 100 a 150 grados centígrados necesarios para generar petróleo y gas. Las arenas, en las llanuras abisales se han identificado importantes trampas estratigráficas dentro de las arenas que están selladas por la superposición de capas impermeables de varios kilómetros de espesor de roca metamorfoseada de grano fino. Como les dije antes, el petróleo es como pensar en gelatina dentro de las páginas de un libro, que uno se sube arriba y la gelatina busca de estacionarse en algún lugar donde queda atrapada. Y ese atrape ocurre cuando hay un cambio estructural o cuando la formación tiene un obstáculo por cambio de fases en la deposición, es decir, deja de ser impermeable para el petróleo. Todo indica que en el futuro se podrá comprobar la existencia de acumulaciones gigantes en esas cuencas que circundan los taludes del Océano Atlántico. Objetivos ya fueron identificados fuera de las costas de Mauritania y que pueden por el momento ser los más grandes del mundo. El Raya 1, que es el nombre del pozo que está perforando en este momento Total, tiene buenas chances de ser un gran éxito, que tal vez coloque al país entre los poseedores de enormes reservas de hidrocarburos en aguas ultraprofundas. Se deberán perforar otros pozos más para delimitar el reservorio y confirmar el volumen de hidrocarburos recuperables. En el caso de continuar con buenos resultados, estos crearán un fuerte interés en los otros bloques disponibles para contratos de riesgo por la industria petrolera internacional. Impacto del posible ingreso de Uruguay en la Liga de los Grandes Productores de Petróleo. Se establecerán en el país representantes de las compañías, tanto productoras como de servicios de la industria petrolera. Las empresas petroleras y los proveedores de servicios requerirán bases y espacios de almacenamiento en régimen de zona franca en localidades tanto portuarias como aeronáuticas. Será necesario contar con expertos de nivel internacional en la administración costera, que guíen al país en la gestión de los distintos usos de la zona costera, evitando conflictos entre los nuevos actores y los ya establecidos, como el turístico, pesquero, portuario, inmobiliario, etc. Las experiencias vividas en distintas partes del mundo, Mar del Norte, Noruega, Estados Unidos, Brasil, servirán de ejemplos de cómo prevenir conflictos entre los múltiples usuarios. Secretaría de Producción de Hidrocarburos Costa Afuera. He denominado esto un ente que el Gobierno propone crear para administrar esto. La propuesta del Gobierno de establecer una autoridad competente para la administración de la posible riqueza petrolera es atinada, siempre que se integre con especialistas de rango mundial que hoy no existen en el país, siguiendo el ejemplo de Noruega, cuando se descubrió en los 80 el mega yacimiento Ekofisk. Surgirán desafíos, tanto operativos como administrativos. La Marina tendrá que disponer de helicópteros de última generación, drones de largo alcance, aviones con equipos de rescate unidos a barcos veloces y aptos para todo tipo de condiciones climáticas, con tripulaciones capacitadas al máximo. Las consecuencias de un error operativo pueden ser mucho mayores que las del Pozo Macondo en el Golfo de México, perforado en 2010 por British Petroleum. La pérdida ocasionó muertes y la destrucción del equipo perforador. Fue sumamente difícil de controlar debido a la gran profundidad del agua y a la expulsión de miles de barriles de petróleo por día desde el fondo marino. Luego del increíble desastre que fue causado por negligencia del personal técnico de British Petroleum y Halliburton, que estaban a bordo de la Deepwater Horizon, se comprobó que estos abandonaron las buenas prácticas de seguridad obligatorias en la industria para ahorrar unos días de operación y ganar los bonos de fin de año. El desastre le costó decenas de millones, de miles de millones a BP. Ustedes habrán oído que era del orden de 20.000 a 30.000 millones
de dólares que tuvo que pagar British Petroleum en remediación y en compensación a los afectados. Con estos antecedentes, no olvidemos que el Uruguay está obligado a proteger no solo a su territorio, sino al de los vecinos Argentina y Brasil. Y en caso de un desastre, es altamente probable que se deba compensar a los afectados en esos países. La perforación y luego la producción de hidrocarburos desde aguas tan profundos implica que la nueva Secretaría de Energía, tal como lo hizo Noruega en su momento, deberá contar con una dotación de técnicos con antecedentes que acrediten varios años de experiencia internacional, perfecto manejo del idioma inglés y ser poseedores de títulos ganados en las universidades más prestigiosas del mundo. Esto implica crear una institución con una moderna cultura corporativa y apolítica. Uruguay tendrá que ponerse los pantalones largos y actuar como un adulto, tomando decisiones apoyados en las normas más actualizadas de la operativa petrolera a gran profundidad de agua oceánica. Recordemos que el país aceptó argumentos a favor del proyecto minero Aratigui, que implicaba inutilizar para siempre la capacidad agrícola ganadera del país en una superficie de hasta 80.000 hectáreas y poner a riesgo de inundación catastrófica en caso de ruptura de los diques de las lagunas de decantación a enormes zonas aguas abajo. Esto para extraer un mineral con el mínimo tenor del 27% de contenido de hierro en minería de cielo abierto. El 27% a nivel internacional es bajísimo e inútil y lo que se extrae es normalmente tenor del 80% y casi invariablemente en zonas totalmente desérticas. Si existiera una autoridad mundial que decidiera dónde se perfora, a dónde se extrae o no se extrae, como el caso que era de Aratigui, diría en Uruguay no se toca nada porque es todo agroapto y debemos preservar los lugares donde se puede producir comida y no afectar esa fuente permanente que después desaparecería. La decisión política de perforar en aguas ultraprofundas, buena o mala, ya fue tomada al autorizar la operación petrolera. De ahora en más, la nueva Secretaría de Energía debe tener autonomía en lo técnico, tal como el Banco Central lo tiene en su área. Recaudos resultantes de la producción de petróleo costa afuera. Al ser los hidrocarburos fósiles un recurso no renovable, fue la preocupación de actores en distintas jurisdicciones del mundo de cómo atenuar las oscilaciones del precio. Un momentito que se me trancó una página. Y o el fin del ingreso proveniente de la exploración de hidrocarburos. Voy a citar el caso de Alberta, Noruega, aunque hay de estos fondos en Kuwait, Arabia Saudita y varios otros países más. A mi entender, en este momento es prematuro considerar la creación de un fondo cuando hay grandes urgencias en crear infraestructura apta para soportar la producción de hidrocarburos. A título de referencia, comentaré brevemente el poco éxito del Heritage Fund de Alberta y datos que confirman el éxito del Fondo Petrolero Noruego. Heritage Fund en Alberta, Canadá, es uno de los fondos de estabilización petrolera más antiguos del mundo. Está en la provincia de Alberta, Canadá, donde un visionario primer ministro de la provincia, el señor Peter Lougheed, estableció a inicios de la década de los 70 un fondo que denominó Heritage Fund. Al establecerme yo en Calgary en el año 77, el fondo ya contaba con 12.000 millones de dólares y existía una autoridad a nivel provincial para administrarlo. Desafortunadamente, sucesores del señor Lougheed dejaron de alimentar al fondo, prefiriendo canalizar las royalties petroleros a proyectos con impacto político inmediato. Las inversiones del fondo fueron mal dirigidas y el valor del Heritage Fund al día de hoy no pasa de los 15.000 millones. De solo haberse conservado el capital, sumado el interés compuesto a una tasa razonable del 3.5, hoy el Heritage Fund sería uno de los más importantes del mundo. Lamentablemente, el manejo del fondo estuvo sujeto a grandes presiones políticas, tanto internas como externas a la provincia de Alberta, que contribuyeron a la baja creación de riqueza. El caso noruego
es el caso estrella. El Fondo Petrolero de este país, creado en el año 1996, hoy acumula 820.000 millones de dólares y ha tenido una rentabilidad del 3.8% en el periodo que va desde el 98 al 2014. Está invertido en 9.000 empresas con sede en 75 países. Noruega es un país con una población de solo 5.1 millones de habitantes, que tiene a su vez otro fondo para jubilaciones que hoy acumula alrededor de 600.000 millones de dólares. El país destina 60% de su PBI, de Producto Bruto, en beneficios sociales, y existe la convicción de que es sagrado proteger a los jubilados en sus años de retiro. En el año 2015, por primera vez en la historia del fondo, debido a la crisis causada por el bajo precio del barril de petróleo, el gobierno extrajo la suma de 780 millones, que no llega ni a 1 billón de ellos. El caso uruguayo, culmino esta posición haciendo votos para que nuestro país siga los preceptos de Artigas, condensando 2 de sus mensajes inmortales: que sean los orientales tan ilustrados como valientes y que no se venda su rico patrimonio al vil precio de la necesidad. Muchas gracias.